Ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar el tema de historia argentina, que es un poco, a ver, el concepto de nación argentina, que bueno, nosotros vimos la semana pasada, la primera parte que corresponde primero después a el primer historiador o al fundador de la historiografía argentina, que fue Mitre, con sus teorías. Y bueno, hoy vamos a ver cómo hablaron, ¿no? Y fueron muy aceptadas. Estamos hablando mediados del siglo XIX, fin del siglo XIX. Hoy en día ya está superada, descartada, porque sabemos que no fue así que vamos a ver las tendencias actuales. Y con esto vamos a terminar la introducción a la materia para ya la semana que viene ver, vamos a ver el virreinato del Río de la Plata y cómo se llega a 1810. Así que bueno. No cae para ver. Ya que nosotros nos habíamos quedado acá. Cuando vean historia de la historiografía, que Mitre es trascendental, fundamental, así como a nivel mundial, bueno, Mitre va a ser para la historiografía argentina también, ¿no? El fundador, por así decirlo, de los estudios históricos. Bien, voy a hablar de la independencia, un poco como para repasar qué proponía él. Yo vaya con esto que no puedo moverlo para el costado. Dificultades técnicas. Ahí está, bien. Bueno, va a afirmar, ¿no?, que desde antes ha habido una sociedad en el Río de la Plata, de donde hablaba él, de Buenos Aires, con rasgos particulares, que se fue, que bueno, con la Revolución de Independencia, primero con la Revolución de Mayo y después con la Independencia, esa nación preexistente, esa nación argentina ahora, un brillante futuro. Recuerden que él está hablando a mediados del siglo XIX, o sea, todavía no había visto toda la película, entonces él basó su relato, su origen de Argentina en eso, ¿no? En que ya éramos, antes de la Revolución de Independencia, Generalidad Argentina, ¿no? Que, como les había dicho, es una visión muy porteña, muy de Buenos Aires, y vamos a ver que la historia argentina está escrita desde Buenos Aires, ya que él únicamente se basaba en los hechos que habían pasado en Buenos Aires y en el progreso de la época, teniendo en cuenta que estábamos en América, pero el resto del país, o sea, el interior, las provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, ni hablar las provincias del norte y de Cuyo, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, tenían realidades totalmente diferentes a Buenos Aires y prácticamente que podríamos hablar de dos naciones o dos países bien diferenciados, ¿no? Por un lado Buenos Aires, que se beneficiaba de las ganancias del puerto, y por el otro el resto de la Argentina, que no tenían mucho que ver los dos lugares, ¿no? Las dos visiones. A la que se tenía desde las provincias. Pero como nuestro Estado Nacional, la Argentina, está construido, fundado, llevado adelante desde Buenos Aires, va a triunfar, o va a imponerse esta visión de Mitre durante gran parte de la historia, fin del siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué quiere decir que se imponga esta visión de la historia de Mitre? O sea, ¿por qué no nos parece importante o por qué nos interesaría para estudiarla, no? Porque va a ver cómo más adelante ustedes van a estudiar en historiografía que se va a conformar como una historia oficial, por así decirlo, de cómo fue Argentina, que es la que va a ser enseñada en los colegios, en las universidades, en la que va a conmemorar los actos públicos, los actos patrios, la que va a formar también ciudadanos, ¿no? Recuerden que Argentina, a fines del siglo XIX, y bueno, había que a esos inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes transformarlos en ciudadanos argentinos, y bueno, bien saben ustedes que uno de los usos de la historia es justamente eso, ¿no? El de desarrollar, etcétera. Entonces, la historia elaborada por Mitre va a ser como la visión oficialista de Argentina durante mucho tiempo. También la que va a conmemorar, por ejemplo, las fechas patrias, los actos, es decir, va a ser a mediados del siglo XX va a comenzar a ser cuestionada. Fíjense que grandes interrogantes de la historia argentina, por ejemplo, seguramente ustedes lo conocen a Juan Manuel de Rosas y saben lo controversial que es su figura. Lo mismo los caudillos del interior, por ejemplo, el nombre del colegio ahí en Tirol, Felipe Varela, un caudillo del interior de Catamarca. Es decir, había muchas figuras históricas, muchos personajes condenados, es decir, criticados
ya que se impuso la visión de la historia oficial de Mitre, de los triunfadores de Buenos Aires, es decir, esa línea fue la que se consolidó, como dice ahí, de la élite porteña. Ustedes recuerden que Mitre después va a ser presidente y va a ser muy importante, ¿no? Justamente él va a ser partícipe en la construcción de esa Argentina que él considera tiene un futuro brillante. Todas estas cosas que fui mencionando, que fuimos hablando de Mitre, porque en la actividad que consta solamente de 2 consignas, una es que ustedes puedan mencionar y explicar de manera brevemente qué proponía Mitre, proponía la visión de nuestro país, y por otro lado la otra consigna es ver las tendencias actuales, ¿no? Que ya es una visión superada y qué se propone actualmente. Así que bueno, eso por un lado. Y ahora lo nuevo que vamos a ver son justamente historia en general, siempre está siendo revisada, ¿no? Surgen nuevas posturas, nuevas teorías, nuevos debates, nuevos historiadores, nuevas corrientes. Argentina no es la excepción. Y bueno, se va a cuestionar esta idea que presentaba Mitre, que fue la que dominó la historiografía y la visión de la nación durante mucho tiempo, ya que no coincidía con lo que realmente pasaba, ¿no? Más que nada lo que se estaba haciendo era por el resto de las provincias de la Argentina. Para esto son muy importantes hasta el día de hoy, los estudios de historia regional o historia de las provincias, que tienen una mirada distinta, ¿no? a Buenos Aires y a los manuales de historia que por ahí siempre se usan, ya que muchas veces pasaban cosas en Buenos Aires o consideradas a nivel nacional que en las provincias no estaban ni enterados, ¿no? Pero bueno, si hablamos estrictamente de lo que proponía Mitre, fíjense que hay varias diferencias. Por ejemplo, él hablaba o consideraba que desde el en el cual el territorio de lo que hoy es Argentina estuvo bajo dominación española, todo como que se fue formando una sociedad con rasgos en común, ¿no? Por ejemplo, acá está el primer error que muchos años después fue en ese entonces, el término argentino abarcaba acá, sino que el término argentino únicamente refería a las personas que vivían en Buenos Aires, a los ciudadanos rioplatenses, o como un sinónimo, ¿no? Del porteño decir argentino. ¿Cuál es la idea? Que el término argentino, la palabra, no se utilizó a todo el futuro país, sino que únicamente era para referirse a las personas de plata, ¿no? Fíjense que este término, el término argentino, surgió en ese entonces como una manera de diferenciarse de la ciudad de Lima, de Perú. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes. Porque recuerden que hasta el año 1776, hasta las reformas borbónicas, todo era todo el Perú y Lima era su capital. A raíz de esas reformas se crea el virreinato del Río de la Plata, que es la base, podríamos decir, de lo que hoy es Argentina, y entonces se fija la capital en Buenos Aires, y va a estar, Buenos Aires va a ser la capital, va a surgir, ¿no? Como una sociedad muy importante, sobre todo por su puerto, y bueno, el término argentino va a ser, como les decía, va a hacer mención a los bonaerenses, a los porteños, para diferenciarse también de los limeños o de la ciudad de Lima, ¿no? En cuenta es esto. La palabra argentino en ese entonces no había una conciencia. Si le preguntaban a alguien de Tucumán si se sentía argentino, le iba a decir, no, esos son los de Buenos Aires, los porteños, no nosotros. Fíjense que, como dice más abajo, chat. Uy, ¿me escuchan bien? Sí, no, o escriban por el chat, si no. Chicos, ¿me escuchan? Se entrecorta por ratos, pero sí se le escucha. Sí, mazo, no, mazo, sí. Bueno. Por ahí si sigue entrecortándose, voy a apagar el video un rato, porque a lo mejor está faltando datos. O ustedes, si sigue mal, vamos a apagar el video. Pero bueno, vamos a seguir intentando. Bueno, como les quería decir, el resto de la población que no era porteña, que no era de Buenos Aires, se concebía como español americano,
o americano, o del lugar al que pertenecía, ¿no? Tucumano, salteño, cordobés, pero no argentino. Fíjense. Es por eso que, como dice acá, había muchas identidades regionales, eso es lo que quiero hacer mención. Hoy a todos nos parece normal que de las 23 provincias, digamos, somos argentinos, ¿no? Pero acá, al no haber una unidad política, al no existir, al pertenecer todos a la mismo, tenían mucha importancia. Soy correntino, soy tucumano, soy mendocino. En todo caso, soy español americano o americano, pero no argentino como lo quería pintar Mitre. Eso era estrictamente una sola identidad de las muchas que había, como dice acá. Fíjense, teniendo en cuenta esto es muy importante, muy interesante, que el término o la palabra argentino se va a expandir a raíz de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque está un poco pixelado el mapa, pero este es el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? De mayo y se forma la primera Junta de Gobierno, ¿no? El 25 de mayo de 1810, que ya lo vamos a ver en detalle. La primera medida que va a tomar la Junta de Gobierno de Buenos Aires es buscar que el resto de las provincias se adhieran, ¿no? Que apoyen, acompañen este intento de gobernar, de formar un gobierno local, ¿no? El primero en la región. Y bueno, el término argentino o la palabra argentino que hacía referencia, parramarse, por así decirlo, va a ser llevado a las Unidas. Ese va a ser por ahí el puntapié inicial, por así decirlo, o el inicio de que el término Argentina agrupe a todas estas. Prueba más fiel de lo que les estoy comentando, que la misma Declaración de Independencia dice o habla de las Provincias Unidas